Buenas noches, Doc. Neri, buenas noches. Estamos puntuales. Jorge. Hoy sí. Vamos a esperar unos 2 minutos para que logremos tener un poquito más de audiencia. De acuerdo. Muy bien, para los que están conectados, quisiera preguntarles si leyeron el artículo que envié el día de ayer sobre lo que se espera de la educación en los próximos años. Jorge tuvo la oportunidad de leerlo. Neri. Fíjese, Doc, que la verdad no lo he podido leer, pero... ¿Qué manda? Llegó a través del WhatsApp. Sí, lo que no he tenido es tiempo para poder realizarlo hasta hoy en la noche que empecé a leer, por ejemplo, el artículo de Fukuyama, que me parece muy interesante, y pues ya luego continuaría con los demás temas que también son muy interesantes, ¿verdad? Como algunos han estado preguntando qué es lo que de qué se les va a hacer la evaluación, es sobre el reto del Estado de Fukuyama, ¿va? De Francis Fukuyama. Este documento hay que leerlo, analizarlo, por supuesto, ¿verdad? No solo leerlo, porque no hay ninguna pregunta que sea de memoria, ¿va? Sino que es en base a su análisis, ¿verdad? Entonces hay que leerlo unas 2 veces, hacer un cuadro sinóptico, buscar correctamente lo que corresponde a las ideas centrales y cómo lo maneja este japonés, maneja desde su óptica el fortalecimiento del Estado. Es sumamente importante tener esto, ¿verdad? Porque un Estado fuerte garantizar una economía que se mantenga por sí sola y en crecimiento, porque si nos dedicamos a observar las democracias más formales y que más expectativas han generado, vamos a encontrar que tenemos que la democracia sin una economía fuerte no va para ningún lado, ¿verdad? No hay que pensar en la democracia solo en el acto de relevar a las autoridades, en el caso nuestro, cada 4 años, ¿verdad? O ejercer su capacidad para ser electo para un puesto público, tener derecho a la locomoción, a la vida y a todo esto que realmente favorece el buen vivir o el estado de bienestar, pero lo más importante al final es la generación de empleos. Sin generación de empleos vamos a tener hambre, no vamos a tener satisfechas nuestras necesidades básicas y esto no nos va a permitir a nosotros construir y participar en el proyecto de nación. Tenemos que estar debidamente identificados para poder tener esa capacidad de análisis crítico, tener una mentalidad amplia, clara y profunda de los problemas que afectan a la nación y que por ende a cada una de las personas que la integran, ¿va? Entonces tenemos que estar claros con esta situación. Así que los invito a que lean el documento de Francis Fukuyama
Sobre ese documento va a venir la evaluación final del curso. Es una propuesta, ¿verdad? Una propuesta que viene de otra latitud, pero que se enfoca en forma general a todos los estados, ¿verdad? Inclusive hace mención especial en América, ¿verdad? Porque algunos fracasan y otros triunfan. Y no solo en América, sino en el mundo entero. Tres naciones nos han dado un ejemplo de cómo levantarse del suelo, ¿verdad? O sea, podemos hablar de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, que quedó totalmente destrozada al perder la Segunda Guerra Mundial, sin moral, con una tremenda deuda hacia los aliados, y hoy, pues, quiera que no, están son líderes en la Unión Europea y manejan la economía de la Unión Europea, ¿va? O sea, no hay donde perderse. Y luego dirán algunos, pero esos son países muy antiguos, con gran tradición guerrera, como lo son los japoneses y los alemanes. Pero vemos a Vietnam, y Vietnam quedó también arrasado después de la guerra que tuvieron directamente con Estados Unidos, y luego pues se levantaron y ahora son los mayores exportadores de café, y botaron los precios del café a nivel mundial, y eso les permitió tener otras opciones económicas para ellos, ¿verdad? Países como Corea del Sur, vemos una economía galopante, y todo se basa en un control de calidad de la educación. Y hoy, más que nunca, tenemos que recurrir a la educación de nuestras próximas generaciones, y por eso es tan importante primero leer el documento de Francis Fukuyama, que no les va a consumir mucho tiempo. Lo pueden leer si usted lee lento, 20 minutos, pero es un documento que se lee rápidamente, pero hay que analizarlo. Y luego, por favor, lean el de la educación, ese que desde el día de ayer me hizo favor Axel de mandárselos por vía WhatsApp. El artículo está muy bien elaborado y permite realmente una visión clara de qué nos depara la educación, o qué es lo que necesitan las nuevas generaciones en aspectos de educación. Si no, vamos a seguir graduando gente para el desempleo, así de fácil, ¿verdad? ¿Dónde vamos a poner tanto bachiller? ¿Dónde vamos a poner tanta maestra o maestro? ¿Dónde vamos a poner tantas secretarias, peritos contadores? Todo esto va a desaparecer a la vuelta de la esquina. Ya estamos con la inteligencia artificial logrando solventar tareas básicas en la administración, tanto privada como pública, donde ya no se va a requerir tanto personal, sino comprar el equipo, pero ese equipo hay que darle mantenimiento, ese equipo hay que saberlo manejar, y ahí es el cambio de formas de educar a nuestra gente. Así que aquí terminamos con la pregunta básica que teníamos para esta semana, ¿verdad? Teníamos básicamente el asunto de qué necesitamos enseñar para el año 2050, ¿verdad? Como no recibí ninguna respuesta ni por escrito ni de palabra, entonces les envié ¿cómo se llama? Este artículo que me pareció muy atinado y llegó en muy buen momento para consumo del curso y de su servidor, porque realmente hay que estar al día con respecto a estos temas que nos corresponden por estar en la academia.
Así que no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a qué necesitamos enseñarle a las próximas generaciones, en qué tenemos que invertir, cuál debe ser el esfuerzo principal del gobierno. ¿Alguna pregunta, Jorge? ¿O Neri? Perdón. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Sí, mire, yo leyendo el documento, pues, Francis Fukuyama habla de que los estados desde adentro tiene que venir el cambio. Así es. Y yo veo muchas veces veo que en Guatemala la sociedad se convierte como, o sea, como que se opta por un estado paternalista. Y ese es un gran error. Yo veo, por ejemplo, los ejemplos de Corea del Sur, que fue devastado, pero en el año 1988 se levantó como una nación, diciendo ya es de primer orden en economía, y en las Olimpiadas pues lo mostraron y ahora miramos que tiene una economía muy buena. También leyendo un poco de historia que pasó en Singapur, donde ¿cómo se llama? Un dictador mandó a fusilar a todos los políticos y presos que habían de delincuentes, y ahora es un país que está bien desarrollado. Quiere decir que yo comparto ese tipo de acciones, pero sí creo que el cambio, como dice Fukuyama, tiene que venir de adentro. No puede ser también un estado paternalista. Creo que Guatemala debe aportarle bastante a la tecnología, pero yo insisto que Guatemala debe de tratar de explotar sus tierras en un área agrícola y en alguien decía que la Tercera Guerra Mundial se va a dar por la lucha del agua, y gran parte de los territorios de Guatemala son forestales. Yo creo que nosotros podríamos llamar el hombre si Guatemala se recuperar bastante de sus bosques que están desapareciendo vertiginosamente, doctor. Sí, nosotros podríamos vender oxígeno, ¿verdad? Así de fácil. Esa idea básicamente se trabajó a unos 3 gobiernos atrás. Se sembraron miles de árboles, pero el siguiente gobierno ya no dio plata para seguirles dando mantenimiento, ¿verdad? Entonces, la inversión inicial se perdió y se perdió en sí el proceso que nos iba a garantizar la venta de oxígeno, ¿verdad? Porque es por caballería que los países del primer mundo, como le dicen, le pagan a naciones como la nuestra por mantener el oxígeno vigente, ¿verdad? Y claro que el agua va a ser un problema serio. Ya tuvimos un pequeño ejemplo a una escala muy pequeña ahí en Alaska hace un par de días o 3 días atrás, donde se enfrentaron los pobladores de 2 municipios, unos de Sololá y otros de Quetzaltenango, por límites, y realmente el límite lo que desemboca es en un nacimiento de agua, ¿verdad? O sea, el problema es el agua, no los límites territoriales, sino que el ojo de agua, si se mueve, pertenece a alguien, y si no, pertenece al otro, y eso es la chispa que ya ha dejado varios muertos, y esta semana pues a un compatriota más. Creo de que el estado paternalista ya no aguanta. O sea, ya no podemos seguir trabajando con un estado paternalista. Esto es
innegable, o sea, ya no, el Estado no puede y no debe de estar haciendo tareas que le corresponden a la sociedad. Y el pecado más grande es que el Estado y el gobierno no deben de intervenir en el mercado, sino que el Estado debe facilitar las condiciones para que nuestro mercado salga de sus fronteras y logre expandirse en lo que corresponde a geopolítica. Está muy claro, por ejemplo, que límites territoriales y las fronteras. Y las fronteras crecen o se comprimen dependiendo de los intereses del Estado. O sea, las fronteras van a llegar hasta donde los intereses de un Estado lleguen. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sus fronteras son básicamente Marte. Han invertido millones de dólares y ya llevan aproximadamente 18 años haciendo las investigaciones necesarias para poder habitar el planeta de los hombres verdes, aunque nada que ver el verde ahí. Pero la conquista de Marte es uno de los intereses, ¿verdad?, de la nación de Norteamérica. Muy bien, estamos claros con lo que corresponde a la pregunta. No sé si alguien quiere aportar más sobre el aspecto de educación. ¿Qué tenemos que hacer para el 2050 para que esa generación logre dar ese salto cualitativo y cuantitativo? Quisiera que participara. Doc, disculpe, le tengo una pequeña consulta. Dígame. Hablando de educación, me gustaría saber su opinión respecto a los sindicatos y la relación que tienen actualmente con la educación de nuestro país, derivado de que, pues, a mi criterio, afecta demasiado el paro laboral del claustro de maestros, ¿verdad? Pero estos son amparados por los sindicatos. Sabemos bien que los sindicatos son un mal para todas las instituciones del Estado, un cáncer que está deteriorando cada día más el país, pues, pero ¿qué opina usted sobre ese punto? Bueno, como toda institución y toda organización tiene sus luces y sus sombras, ¿verdad? Los sindicatos se formaron en función de proteger los derechos del trabajador, pero esto se desbordó y en un momento determinado de la historia, tanto nacional como mundial, los sindicatos pasaron de ser defensores de los derechos al campo político. Y los primeros que dieron ese salto fueron los alemanes. Ellos tenían sindicatos verdes, se llamaban, y lograron llegar al Congreso, y porque ellos establecieron de que si no tenían gente política trabajando no podían consolidar sus procesos, ¿verdad?, de ecológicos en ese momento. Y todas las fábricas y todo lo que correspondía a la parte obrera de Alemania, pues se unió y logró llegar a los escaños que correspondían en el Congreso de ellos y lograron dar ese salto. Ahora en nuestros países esto se degeneró y bueno, las noticias nos dan un panorama que no es favorable ni al Estado ni a los alumnos en el caso particular de educación. El primer gran reto es, desde mi óptica hoy, es que no debemos de ser triunfalistas con los 180 días de clases que supuestamente reciben nuestros niños. Deberíamos de por lo menos llegar a 340, 350 días de clases. Solo aprovechamos medio año en la educación oficial de los niños, pero con bombas y platillos se celebra los 180 días, ¿verdad? Y a esto hay que restarle los días que hay asamblea general,
que hay paro, que hay manifestaciones, que hay tomas de carreteras, y realmente el gremio de profesores y maestros, pues es una carrera de servicio, y definitivamente al ser una carrera, una forma de vida de servicio, no permite que tanto las autoridades como la iniciativa privada lo paguen ese servicio como corresponda. En algunas de sus protestas, por supuesto que tienen razón algunos maestros, no todos, pero sí hay una mayoría que tienen sueldos muy bajos. Y por eso vemos maestros correr de una escuela a un instituto. Un gobierno del pasado reciente les dio la oportunidad de becas para mejorar su estatus dentro del Estado, dejar de estar ganando como técnicos y pasar a ganar como profesionales. Primero, del 100% de los becados, solo un 22% terminó. Y de ese 22% no recibieron la estimulación económica que se había ofrecido en un momento determinado. O sea, fracasó el proyecto, porque era un proyecto que iba de 3 a 4 hasta 5 años en esa dirección. Y entonces, al finalizar ese gobierno y entrar el otro, pues ya no le tomó importancia a esa política pública, que al final es un apagafuegos, ¿verdad? No es algo consistente que nos permita a nosotros darle continuidad a estas políticas por falta de presupuesto. Si el Congreso no lo pone dentro del presupuesto general de la Nación, la política pública se muere de inanición. Eso lo tenemos que tener muy claro. La vida de una política pública no depende tanto de la jerga del político, sino de la parte económica que el Estado le proporcione para seguir vigente, no importando qué color o qué ideología tenga la nueva administración. Pero teniendo el presupuesto asegurado, se logra trascender, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Vinicio Cerezo el gobierno de él autorizó los sindicatos en la administración pública. Un error para algunos, otros creen que es un acierto. Yo solo le podría decir de que por por tus frutos se os conocerá, ¿verdad? Entonces habría que ver cuánto ha generado el sindicato en favor de los trabajadores del Estado. Eso sería interesante conocer cuánto han respaldado los sindicatos a sus miembros, ¿verdad? En aspectos de abuso de poder, de retiros involuntarios, retiros porque le cae mal o solo por aspectos ideológicos. Hay un gobierno que quitó todos los mandos y la parte técnica de la administración pública, y hacer un técnico hábil y diestro se requiere por lo menos de 8 a 10 años, ¿verdad? Para que sea una persona que maneje con diligencia una entidad del Estado. Pero como siempre improvisamos, ¿no? Ese es el problema más serio, creo, en la administración pública, que sea la improvisación la que gobierne prácticamente los 4 años de ejercicio del poder. De hecho, 4 años es muy poco, muy poco. Tenemos el primer año, si en los primeros 3 meses, el nuevo gobierno no establece prioridad en la ejecución de su presupuesto general de la Nación y no define
su política pública general, no lo va a poder hacer adelante. Ya después de los 6 meses se van acomodando, el sistema los empieza a colapsar, las presiones no los dejan trabajar, empiezan los cambios porque no funcionó como debería haber funcionado o no da la talla. En fin, entonces pasan 2 años en sí que no estamos realizando, que vamos en la dirección correcta, pero nadie sabe a dónde, ¿verdad? Y esto desemboca en el último año de gobierno y ya la administración pública prácticamente se vacuna y empieza a tener casi en su generalidad lo que nosotros lo conocemos desde la academia como la resistencia pasiva, ¿va? Usted llega a hacer un trámite y se lo dejan para el próximo gobierno. Ahorita, mire, ahorita mejor ni lo meta usted porque ahorita no van a resolver nada. Mejor manténgase. Y al nomás empezar el próximo gobierno, vuelva a meter su solicitud porque ahorita es muy difícil, ¿va? Ahora, si son impuestos, ahí no hay pierde, ¿va? Ahí sí, rapidito, sigue el conteo, ¿va? La mora y demás. Igual que la empresa eléctrica o no digamos ahora el teléfono, ¿verdad? Con la red de internet y el cable, ¿verdad? Para la televisión. Si usted no ha pagado cuando corresponde, se lo cortan. No le preguntan absolutamente nada, ¿no? Antes le daban 2 meses para que usted se pusiera al día, ahora ya no. Entonces, yo creo que el gobierno debe ser fuerte, debe de tener esa capacidad y para eso tiene un brazo que ejecuta y un brazo que hace que las leyes se cumplan. Si no, podemos seguir redactando leyes y políticas públicas, pero si no se le da la fuerza y no se le da la autoridad ni el respaldo a las fuerzas públicas para ejercer lo que corresponde en sanciones y demás, no vamos a ningún lado. Así que el sindicato está blindado, pues, o sea, en el momento en que usted es sindicalista, está blindado, ya tiene todos sus derechos asegurados, como dice la Constitución, y ya nadie lo puede mover, ¿va? Entonces es un poquito contradictorio, ¿verdad? Porque necesitamos hacer cambios y algunos cambios son necesarios con cambio de persona, porque hay mentalidades que ya no van a cambiar, ¿verdad? Es una persona que tiene 50, 60 años, que toda la vida ha hecho el mismo procedimiento, le dicen, no, aquí las cosas se hacen así y siempre han salido bien. Sí, pero mira, ahora tenemos el sistema en red, ya no necesita ponerle 7 sellos al documento, sino ya lleva una firma electrónica. No. Aquí se hace esto, porque si no, ¿dónde meto estos 5 empleados? Y cada empleado lo único que hace es poner un sello, ¿va? Entonces es complejo, muy complejo el proceso de los sindicatos. Como le digo, luces y sombras. Por un lado, excelente la protección del empleado público. Por otro lado, la complicación al volverse un ente político, un ente que puede paralizar el país, un ente que puede tener un voto disciplinado, máxima en una época electoral como la que estamos viviendo. Ahí empiezan los pactos debajo de la mesa, y son grandes cantidades de personas, ¿no? Miremos el sindicato de salud, es tremendo, el de magisterio, estamos hablando de más de 300,000 gentes. O sea, hay de por medio ahí una población fuerte y pensante, y que en algún momento determinado no podría paralizar no solo la administración pública, sino todo el proceso económico del país, ¿verdad? Así que eso sí es cuestionable. En el camino tendremos que ver qué solución se le da a eso, si hay posibilidad de mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos,
¿verdad? Ante todo la jubilación, que es mínima, ¿verdad? Ahí es a través de Montepío. Y creo yo que eso es urgente para que no miremos tantas personas en la indigencia, ¿verdad? Y durmiendo en la calle o pidiendo limosna en las esquinas, porque es vergonzoso para un país venir a la Reforma y encontrar gente ya no es de la tercera edad, sino como de la quinta edad pidiendo limosna, ¿verdad? Entonces eso va amarrado con los derechos. Y ahí el sindicato y el Estado pueden hacer mucho por mejorar ese aspecto, porque también el buen vivir abarca una vejez digna y una muerte también decorosa, ¿va? O sea, donde no vaya a morir de inanición o de frío o de hambre, ¿verdad? O sea, hambre en todo el sentido, ¿verdad? Sin protección básica. Entonces, hay mucho mendigo ahora en nuestra capital. Así que eso sería lo que yo le podría aportar de los sindicatos, que es dentro de nuestros problemas el menor, podríamos decir, en la administración pública, ¿va? Aunque es un problema y en un momento determinado crece y después disminuye. Ahorita por el momento no hemos visto ningún movimiento sindical, pero no tardarán después de Semana Santa de hacer algún proceso, ¿verdad? Como lo hicieron los 3 años anteriores al de la campaña electoral. Muy bien, vayamos un poquito, démosle tiempo ahí a alguien más de los que se acaban de unir a la videoconferencia. ¿Alguien que quiera aportar algo sobre el documento de Francis Fukuyama? Estoy todo oídos para no ser monólogo, por favor. Aparte que es nuestra última actividad de videoconferencia, ¿verdad? Y a nomás terminar esta semana, por favor suban lo antes posible sus tareas y hagan su evaluación final para que ya el domingo yo pueda hacer el proceso y estar subiendo las notas el lunes a más tardar, ¿verdad? Y en lo que el GES lo trabaja, estaremos hablando de que el martes ya tienen todos sus notas ya colocadas, ¿verdad? A más tardar, puede ser antes, pero para no sembrar expectativas, estamos dando un margen ahí de 24 horas que se tarda a veces el GES, porque a veces, como todo el mundo está subiendo notas del primer trimestre, pues a veces se congestiona el tráfico también ahí en la red. Pero ayúdenme para que yo rápidamente pueda hacer la suma final y subir las notas a donde corresponde. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vuelvo a insistir. Yo solo agregar, doctor, que yo investigué un poco sobre Francis en el sentido de que él es un estadounidense descendiente japonés. Así es. Y que era un neoconservador en la década de los 90 y fue asesor del presidente George W. Bush, pero al final se separó un poco por diferencias de pensamiento. Lo que me sorprende bastante es que siendo descendiente japonés, nacido en los Estados Unidos, él creía fervientemente que es cierto que hay estados que necesitan ayuda, pero el desarrollo tiene que venir internamente de los ciudadanos. Y a veces me pongo a pensar los casos, por ejemplo, que nunca he tratado de entender por qué República Dominicana y Haití eran diferentes.
estando tan pegados, una condición en un lado de pobreza y otra condición de un medio desarrollo turístico. Y me encuentro latinoamericanos que en la mayoría de nuestras democracias no aterrizamos. Un gobierno empieza con sus políticas públicas y después no logra continuar en el poder porque otro partido gana y trae otras políticas públicas. Total, desaprovechamos bastante el tiempo. Con respecto a los sindicatos, yo creo que ya se hizo como una élite, una burocracia sindical. Ellos, digo nosotros, porque yo pertenezco a un sindicato, aunque no comparto muchas de las cuestiones, ellos hablan de la estabilidad laboral, pero ahora en esta nueva gestión pública por resultados se tiene que hablar de estabilidad laboral, pero condicional. Y creo que muy importante sería ya la civil. Sí, eso está pendiente y como les vuelvo a decir, tenemos que legislar y eso también tiene que ir de la mano de alguien que haga que se cumpla tanto los derechos como las obligaciones, ¿verdad? Porque ese es el problema, que solo vemos derechos y no vemos obligaciones en todos los ambientes, ¿verdad? Esto no es solo en los sindicatos, sino en todos los ambientes. Fukuyama nos da una lección interesantísima. Él escribió un libro, El fin de la historia. Se los recomiendo que lo lean. Es muy interesante, va encaminado a visualizar nuestra sociedad en forma global. Es un buen documento, es un análisis. Algunos podrían decir que es un ensayo, pero realmente es un análisis bien fundamentado que le permite al lector cuestionarse algunas cosas que son muy sólidas y que en el pasado pues eran bastiones, ¿verdad? Hoy por hoy ya no es así. Entonces es importante leer este comprimido que les mandé, que apenas son 3 hojas, y en una está una foto solo de Francis, ¿verdad? Realmente es interesante su visión, y vuelvo a insistir, la óptica de Francis es, no tenemos que olvidar de que él fue criado por japoneses, ¿verdad? O sea, su forma de pensar, su cosmovisión es diferente a la nuestra, totalmente. Y entonces sí cree en que es necesario un Estado fuerte, un Estado que tenga la posibilidad de hacer cumplir las leyes, de darse a respetar en el extranjero. Y como decía Jorge, algunos países necesitan de apoyo de otros, pero realmente el apoyo condicionado es complicado, muy complicado. Y como lo vemos con la asistencia militar y la asistencia económica del hermano mayor, ¿verdad? Que no querramos nosotros o no, estamos en el área de influencia de ellos, siempre viene condicionada, ¿va? Les damos tal cosa, pero sí, solo sí, si ustedes hacen tal otra, ¿va? Yéndonos a nuestro pasado del siglo XX, vemos cómo Manuel Estrada Cabrera fue condicionado por los Estados Unidos, como el capitán general Rafael Carrera por Inglaterra y la Iglesia Católica. Vemos a un Jorge Ubico condicionado por los Estados Unidos para declararle la guerra a Alemania. Nosotros fuimos el último país en declararle la guerra a Alemania y todavía no hemos hecho el proceso. Hasta el año pasado todavía no habían hecho el proceso en el Congreso para que no fuera válido eso, ¿verdad? Todavía nosotros seguimos en papel en guerra con Alemania, ¿verdad?
Tanto así que hay un chiste, ¿verdad? Que Hitler dijo, ¿y Guatemala dónde queda? ¿Dónde está ese país, va? Entonces, debajo de su puro, va. Entonces está el gran puro ahí sobre Centroamérica. Vaya, dijo, ese pedacito no importa, va a ser nuestro, dijo, va. ¿Cuántos alemanes habían aquí? Les quitaron sus pertenencias, va, las fincas que habían cultivado el café y cuánta vaina. Pero vemos a un Castillo Armas asesinado en casa presidencial. Su condición para llegar a la presidencia a través de una invasión patrocinada por el norte, y el asesinato, ese magnicidio, las pruebas que presentan de que un soldado era poscomunista y ¿cómo se llama? Tenía vínculos con los espías rusos y cuanta vaina. Solo a algún mentiroso se le pudo haber ocurrido hacerlo, ¿verdad? Y de ahí podríamos ir viendo las relaciones de nuestros gobiernos con, por ejemplo, y digo antes, una muy buena relación con todo el mundo y principalmente con Estados Unidos. Es la mejor época de la Fuerza Aérea, Mercado Común Centroamericano, Flomerca. En fin, él se expandió en función de una visión estratégica, pero siempre con el apoyo directo del hermano mayor, ¿verdad? Entonces siempre las ayudas son condicionadas. Ahí no nos perdamos. No hay que perder de vista eso, ¿verdad? Nada es, y como lo dicen los gringos, no hay cena gratis, ¿verdad? Siempre viene condicionado, ¿no? Entonces, yo creo que también el Estado se ha convertido en un Estado que pide y pide todo a lo internacional, ¿verdad? Y creo yo que nosotros estamos en capacidad de poderlo hacer. Hemos pasado peores épocas y hemos sobrevivido. Creo de que iniciativa y creatividad no nos falta. Y podemos hacerlo. El guatemalteco tiene mucha energía, somos considerados muy buenos trabajadores, no le tenemos asco a la vida. Si hay que barrer, se barre, si hay que limpiar, se limpia, si hay que lavar platos, se lavan platos, carros, lo que sea, pero no se muere uno de hambre ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Somos buenos agricultores, muy buenos creativos. Entonces, solo es de que el Estado nos dé las facilidades y algo muy importante, la consistencia jurídica, ¿verdad? Esa estabilidad que nos ha hecho falta para lograr agenciarnos de ¿cómo se llama? De procesos de inversión a largo plazo, ¿verdad? Si usted hace un negocio, tiene que estar en capacidad de poderlo sostener 5 años, sea una panadería, sea una cantina, sea un mercado, lo que sea, lo que usted ponga, carnicería, venta de zapatos, venta de ropa, lo que sea. Por lo menos necesita 5 años para establecerse y tener una cartera de clientes ya fijo y irse abriendo espacio y ensanchando sus posibilidades en base a los cambios que se van dando en la tecnología, ¿verdad? Póngale ahora, usted no necesita ir a ningún restaurante, todo se lo llevan a la casa, ¿va? Aunque el restaurante no tenga servicio a domicilio, usted lo puede mandar a traer a través de Globo, ¿va? Cosas de esa naturaleza. Ya no necesita llamar, lo puede hacer a través de un chat o de un mensajito de texto o a través de la red. O sea, tener todas esas facilidades. Los catálogos ya no se imprimen, son digitales y todo eso requiere inversión por parte del propietario, ¿verdad? Y eso requiere tiempo, 5 años, como les digo, es un tiempo prudencial para esta situación.
no hay donde perder la vista o tirar el asunto a la borda. Podemos encaminarnos como guatemaltecos estableciendo metas claras que se puedan cuantificar, que se puedan medir, que se puedan lograr, ¿verdad? En el espacio, el tiempo que nosotros determinemos. Tenemos que ser conscientes de los porcentajes. Si tenemos tanto analfabetismo, pues en estos 4 años vamos a bajar un 6%, un 8%, un 10%, pero ya a partir de ahí ya es sueño, ¿eh? Porque entonces tendríamos que involucrar a todo el Estado en una sola política pública. Y tenemos algo así como 200 problemas. Entonces, y si solo uno lo atacamos, diría alguien por ahí, el resto empieza a hacer bulla, ¿no? Y por eso los consejos municipales, cuando se reúnen con la gente de la población y hacen cabildos, al final es un no porque nadie se pone de acuerdo, ¿no? No es que la gente vote no, sino que no se pudieron poner de acuerdo, ¿no? ¿Cuál era la prioridad? Porque no hay argumentos para defender la posición A, B o C. Y eso nos hace falta, aprender a dialogar, aprender a argumentar y por último negociar. Así que esta es la última actividad que tenemos en videoconferencia. Los felicito, más del 90% ha cumplido con sus tareas. Algunos han ido un poquito atrás, pero solo tenemos una persona que se quedó en el camino, ni siquiera llegó a la salida del curso, solo se apuntó, pero no. Sí que el grupo va completo. Los felicito, les deseo muchos éxitos, espero verlos en otro curso. No se les olvide que la mejor época de un ser humano es cuando es estudiante, y luego un día sin leer es un día perdido. Tenemos de la cuna a la tumba para leer, y eso no nos va a hacer más poderosos, como diría alguien, ¿verdad? Pero sí nos va a dar la capacidad de tener una visión más amplia para poder nosotros resolver problemas en la vida, no solo en la profesión, sino en la vida en general. Así que los invito a leer, es sumamente importante, es una cosa que perdimos en el camino en algún momento. Tenemos grandes escritores, pero muy pocos lectores en Guatemala. Así que si no tienen preguntas, yo vuelvo a insistir, la última evaluación es sobre el documento de Francis Fukuyama, que me han mandado algunos mensajes ahí, como 5 o 6, de qué va a ser la evaluación. Entonces, porque había muchos documentos, ¿verdad? Dice alguien por ahí, pero realmente los documentos que están en su servidor son precisamente para ir cultivando su deseo de profundizar en el tema que corresponde a esta materia. Así que les deseo muchos éxitos. El éxito pues es disciplina, mucha disciplina para sentarse 1 hora a leer, a hacer las tareas, buscar el momento más adecuado. Y cuando me preguntaron a mí en una oportunidad que diera el concepto de disciplina, no es más que alcanzar los sueños, ¿verdad? Si usted tiene el sueño de profesionalizarse, de ser un mejor empleado público o funcionario público, pues esta es la oportunidad, hágalo. Si es su sueño, esa es su disciplina, alcanzar ese sueño. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, decir que sería interesante ver, aunque sea una escuela con una videoclase. Sería importante ver esa modalidad, cómo se iría desarrollando la videoclase,
a distancia, solo con una cañonera y pantalla. Y que vayan viendo los profesores que la verdad es que el trabajo es que formen ciudadanos capaces y no solo que reclamen derechos, doctor. Muchas gracias. Sí, si algún día tienen la oportunidad de venir aquí a la universidad, pues tenemos una sección en la parte, en el 7º nivel, donde tenemos un laboratorio muy interesante sobre esta situación. Ahora los pizarrones son inteligentes, ¿no? Y le facilitan mucho la tarea y la docencia al maestro y le permiten al alumno visualizar mejor algunos temas. Básicamente, ahorita la Facultad de Ingeniería son los que más lo usan, debido a que son fórmulas y estructuras, ¿verdad? Lo nuestro, como es social y es administración pública, pues estamos un poquito limitados, pero calculo que en el futuro inmediato vamos a cambiar ya de estatus para la facultad, para FACTI. De hecho, somos los punteros en toda la universidad con respecto a lo que son las clases, las maestrías y las licenciaturas a distancia, en forma virtual. Ya graduamos, el año pasado graduamos la primera promoción, tuve la suerte de darles 3 cursos a ese grupo y fue muy interesante. Teníamos personas de toda la República, ¿verdad? De todos los rinconcitos, teníamos en Puerto Barrios, Petén, Escuintla, Sanarate, Reu, Quiché, y creo que habían 2 de Huehuetenango, si no estoy mal. Y esto nos permitió probar el proceso, probar el sistema, aguantó, y por eso estamos liderando en la universidad el proceso, porque no solo administración pública, también hay otras carreras que se están llevando a través de los cursos virtuales. Así que yo les agradezco su atención. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Carlos Guerra le saluda. Carlos Guerra, usted trabaja en la radio, Carlos Guerra. No, doctor. Tengo un tanto de problema. Perdón. Entradas extras ahí con ese vozarrón usted. Sí, vamos a explotarlo. Gracias. Primero, gracias por el compartimiento de sus experiencias, por la didáctica que tiene para impartir sus clases, transmitiéndonos todos los conocimientos que ha adquirido a través de su desarrollo como profesional. Solo una pregunta. ¿Podríamos hablar de cooptación de una entidad pública o de una empresa privada cuando el sindicato es quien prácticamente toma las decisiones en cuanto a la administración de personal? Si es una familia, bueno, para empezar, en la administración pública, en la administración privada es muy difícil que usted mire sindicatos tan fuertes como en la administración pública, ¿verdad? Entidades, por ejemplo, aquí en la universidad no hay sindicatos, ¿verdad? Por ejemplo. En otras empresas familiares tampoco hay. No sé si conoce la cervecería centroamericana. Sí, así es. Ajá. Ellos tienen sindicatos, pero yo nunca los he visto protestar. O sea, no han paralizado el sistema de ¿cómo se llama?, de fermentación de la cerveza en ningún momento, ni de la incaparina. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Tienen sus prestaciones. Tienen sus prestaciones adecuadas. Hay un aumento que va paralelo al proceso de inflación. Hay bonos de calidad a los mejores empleados, no solo que le pongan la foto en la entrada de la oficina, sino le dan su bono de calidad.
sus hijos pueden estar becados dependiendo de sus notas, tiene cubierta su salud, usted como empleado puede ir a estudiar y la empresa le paga el 50, el 70 o a veces hasta el 90% de su beca. En fin, tiene cubierto la mayoría de los aspectos básicos. Entonces, en la iniciativa privada es un poquito, no podríamos comparar los efectos del sindicato de esa área con el del Estado. Con el Estado sí podría haber un fenómeno de esta naturaleza, en la cual, por ejemplo, usted no puede hacer un despido sin un razonamiento y un procedimiento como corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien llega en estado de ebriedad, pues dice que la primera vez tiene que hacerle un acta. La segunda vez, una segunda acta y él debe de firmar. Hay algunos que no firman, ¿verdad? Y la tercera, pues es despido, ¿ah? Y entonces ahí empieza el problema, ¿va? Entonces el sindicato dice que no, que sí, que no, y se vuelve un relajo, ¿va? Que es un despido que no corresponde y que no está en el reglamento, y bueno. Y ahí es donde se va complicando la cosa. Si alguien del sindicato está en recursos humanos o en la dirección de personal, esto se complica más, porque entonces ellos tienen acceso a toda la información de las personas que trabajan en el ente del Estado. Y ahí sí es complicado. Y por eso ONSEC ha hecho, creo que 3 intentos de hacer la ley del servicio social y lo ha votado el Congreso. Realmente solo llega a la primera lectura y lo mandan a, ¿cómo se llama?, CGPlan, y lo mandan al Ministerio de Trabajo y empieza a dar vueltas en un círculo sin fin, y esto no permite la consolidación, ¿verdad? Sí que sí hay cooptación del Estado en ese sentido, ¿verdad? O sea, se vuelve uno fijo en los trabajos debido a los abusos también de algunos gobiernos del pasado, que llegaban y limpiaban las entidades del Estado para cumplir con sus compromisos preelectoreros, ¿va? O electorales. No sé si le resuelvo la duda. Sí, muchas gracias, doctor. Un gusto, Guerra. Espero escucharlo en la próxima. Muy bien, nos queda 1 minuto. Tenemos que partir a clases presenciales porque todavía tenemos ese sistema aquí en la universidad, ¿va? Les deseo muchos éxitos, mis respetos para sus familias. Sé que es tiempo que le roban a la familia, pero al graduarse van a ser recompensados, ¿sabes? Van a ver que siempre hay una recompensa al final del camino, ¿verdad? Y si no lo hay, es la satisfacción personal que abarca el poder cerrar un círculo de esta naturaleza, y que el día de la graduación lo miramos aquí reflejado en esa sonrisa que no cabe en el escenario después de las desveladas y las lecturas y los ejercicios. Así que les encargo mucho de que el día domingo, a más tardar, envíen sus trabajos. Ya la evaluación está disponible. Manden sus trabajos con tiempo. Revisen lo que dicen las instrucciones, por favor. En los trabajos de la semana pasada, algunos no cumplieron con el requerimiento y por eso no les pude poner la nota máxima, porque no cumplieron, solo como que leyeron solo la primera parte de las instrucciones. Hay que leer bien las instrucciones, ¿verdad? Y ese es parte del éxito también, ¿verdad? Leer, seguir las instrucciones. Así que les deseo muchos éxitos y nos vemos en el próximo curso. Pasen feliz noche. Igualmente, doctor, gracias. Feliz Buenas noches. Buenas noches, doctor, y gracias por todos sus conocimientos. Gracias, mamá, Jorge. Feliz noche a todos. Gracias, doctor. De nada, David. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.